1978. Un hombre espera el bus en un puente de Londres. Alguien lo roza por accidente con un paraguas. Él ni se inmuta. 4 días después está muerto. Nunca encontraron un arma. Porque el arma era el paraguas. Hoy repasamos 8 sustancias reales que mataron reyes, filósofos, espías y que también salvaron vidas en un quirófano. Arsénico. Durante 500 años fue el arma favorita de la nobleza europea. Sin sabor, sin olor y con síntomas que se confundían fácilmente con cólera o intoxicación por comida. El crimen perfecto en una época sin autopsias reales. Se dice que la familia Borgia lo usaba tanto para eliminar rivales que llegaron a tener su propia receta secreta. Y durante siglos fue tan común y tan barato que hasta se usaba para teñir el papel tapiz verde de las casas victorianas. Cicuta. 399 a.C. Atenas condena a muerte a Sócrates por corromper a la juventud. Su ejecución no fue con espada ni fuego. Fue una copa de extracto de cicuta. El veneno actúa paralizando el cuerpo de abajo hacia arriba. Primero pierdes las piernas, después los brazos y mueres completamente consciente cuando la parálisis llega a tus pulmones. Según los relatos de la época, Sócrates pasó sus últimos minutos hablando con sus discípulos con total calma, mientras el frío de la parálisis subía por su cuerpo. La cicuta paraliza. El siguiente veneno de esta lista hace exactamente lo contrario y provoca una de las muertes más violentas que existen. Estricnina. Convulsiones violentas, el cuerpo entero arqueado como un arco y una muerte que puede tardar hasta 30 minutos de agonía consciente. Se extrae de las semillas de un árbol asiático y, durante el siglo XIX, se volvió tan popular como veneno para ratas que también se convirtió en el arma preferida de varios asesinos seriales de la época victoriana, porque era barata, fácil de conseguir. Y nadie sospechaba de una simple plaga de ratas en la casa. La estricnina viene de la misma familia de plantas que este siguiente veneno. Solo que este no mató a nadie en un crimen. Salió de la selva amazónica para cambiar la medicina moderna. Curare. Durante siglos, pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas prepararon el curare untando las puntas de sus flechas y dardos de cerbatana con esta pasta oscura. Paraliza los músculos de la presa sin afectar su conciencia. Un animal cazado con curare moría por asfixia, completamente inmóvil pero despierto. Durante siglos, su fórmula exacta fue un secreto tribal. Pero en 1942, 2 médicos canadienses descubrieron algo que cambió la cirugía moderna para siempre. Si controlas la dosis con precisión, el curare relaja los músculos del paciente durante una operación sin necesidad de anestesia tan profunda. El mismo veneno de las flechas amazónicas hoy es la base de los relajantes musculares, que se usan en millones de cirugías cada año. De la selva pasamos al mar. Este siguiente veneno vive dentro de un pez que millones de personas siguen comiendo. Tetrodotoxina. El pez globo, conocido en Japón como fugu, contiene tetrodotoxina en su piel, hígado y órganos. Una toxina hasta 1000 veces más letal que el cianuro, y para la cual no existe antídoto. Aún así, es un platillo de alta cocina en Japón. Los chefs necesitan años de entrenamiento y una licencia especial del gobierno para poder prepararlo legalmente, porque un solo corte mal hecho puede dejar suficiente veneno para matar a la mesa entera. La toxina no te mata al instante. Primero sientes un hormigueo en los labios. Y ese hormigueo, para algunos comensales, es literalmente parte del atractivo del plato. Hasta ahora, todos estos venenos se pueden detectar. El siguiente fue apodado el veneno del envenenador, porque durante décadas fue prácticamente indetectable. Talio. El talio no tiene sabor, ni olor, ni color. Sus síntomas, caída del cabello, dolor en las piernas, confusión, se parecían tanto a otras enfermedades que durante décadas fue el veneno favorito de asesinos que no querían ser descubiertos. Fue tan popular a mediados del siglo XX que se le llegó a llamar el polvo de la herencia. Pero hay una historia real casi increíble. En 1977, una enfermera en un hospital británico reconoció los síntomas de una paciente moribunda, porque los había leído meses antes en una novela de Agatha Christie. Ese reconocimiento salvó la vida de la paciente.
Hablando de historias que parecen ficción, ¿recuerdas el paraguas del inicio del video? Aquí está la historia completa. Ricino. 7 de septiembre de 1978. Georgi Markov, periodista disidente búlgaro que trabajaba para la BBC en Londres, sintió un pinchazo en la pierna mientras esperaba el bus. El hombre que lo rozó se disculpó con acento extranjero y desapareció en un taxi. 4 días después, Markov estaba muerto. La autopsia encontró una diminuta esfera de metal de menos de 2 milímetros incrustada bajo su piel, con 2 microscópicos orificios llenos de ricina. Una toxina extraída de semillas de ricino tan potente que 8 semillas bastan para matar a un adulto. El arma. Un paraguas modificado por los servicios secretos búlgaros, con un mecanismo de aire comprimido capaz de disparar la esfera sin que la víctima notara más que un pequeño golpe accidental. El caso nunca se resolvió oficialmente, pero el veneno más sofisticado de todos, el que te mencioné al principio del video, no fue creado por una tribu, ni por una corte real. Fue creado por la ciencia nuclear del siglo XX. Polonio 210, 1 de noviembre de 2006. Alexander Litvinenko, exagente ruso convertido en crítico del Kremlin, se reúne a tomar té en un hotel de Londres. Semanas después, muere en un hospital tras un deterioro brutal e inexplicable. La causa: envenenamiento con polonio 210, un isótopo radiactivo tan potente que un solo gramo, repartido de forma perfecta, podría matar a 50 millones de personas. A Litvinenko le dieron una dosis microscópica, invisible, sin sabor y prácticamente imposible de detectar con los escáneres de radiación normales, porque el polonio no emite el tipo de radiación que esos aparatos buscan. Se convirtió en la primera persona en la historia confirmada como asesinada con síndrome de radiación aguda. Casi 20 años después, su muerte todavía se investiga como una de las operaciones de asesinato más sofisticadas jamás documentadas. 8 venenos. 8 formas distintas de matar en silencio a lo largo de la historia. Pero si crees que esto es perturbador, espera a ver los 8 peores castigos de la antigüedad, porque ahí te cuento la increíble crueldad de nuestros antecedentes.